El carnaval tiene paso antes del miércoles de cenizas, que este día es el que marca el inicio de la semana de Cuaresma en el calendario católico. Hello mi gente, ¿cómo están? Bienvenidos nuevamente a mi canal. Yo soy Evelyn y este es mi canal, La Nieve. Y vamos a comenzar. En el video anterior les dije que les iba a estar hablando de cómo fue el carnaval por acá por Trinidad y Tobago, pero antes voy a explicarle un poco más sobre la historia de este carnaval y sus costumbres y todas estas cosas. Bueno, quería contarte que el Carnaval de Trinidad y Tobago es el acontecimiento más importante y más esperado por todos los trinis. Es algo que, por ejemplo, ya este año los trinitarios están celebrando el carnaval y ya están incluso pensando en el del siguiente año. De hecho, hay un dicho trinitario que dice que los trinitarios nunca dejan de pensar en el carnaval. Se habla inglés debido a que el último dominio sobre las islas, es decir, el control de las islas, lo tuvo el Reino Unido y por lo tanto prevaleció este idioma. Pero anteriormente, anteriormente a la gobernación del Reino Unido, quienes dominaban la isla eran los franceses, que fueron los que introdujeron la esclavitud a Trinidad y Tobago. El carnaval fue introducido por los franceses, por eso el carnaval trinitario tiene como antecedentes las costumbres aristocráticas de los franceses, en especial las mascaradas. Lunes y martes de carnaval son solo 2 días de locura. Los trinitarios son amantes de la fiesta y pasan el carnaval bebiendo y bailando todo el día y toda la noche. Este carnaval es famoso por ser una celebración soleada empapada de muchísimo ron. El carnaval de Trinidad y Tobago es muy famoso, por eso todos los años personas de muchísimos países viajan hasta acá, hasta la capital de Trinidad, que es Port Spain, a celebrar este gran acontecimiento, pues está considerado como uno de los más grandes e importantes del Caribe. Para aquellos que no estén familiarizados con carnaval en el Caribe, una buena idea para sentir el carnaval de cerca es unirte a una más. Debes vestir sus disfraces y bailar por las calles con la banda que elijas. El carnaval comienza el lunes antes del amanecer o incluso el domingo por la noche si no te has acostado, con un desfile llamado jouvert, que fue donde yo fui, donde salí con todo mi pelito pintado. Una pequeña advertencia en el jouvert es que debes estar preparado para ensuciarte con harina, pintura, barro, agua e incluso arcilla. No hay nada que puedas hacer para evitarlo, eso te lo aseguro. Prepárate para ponerte sucio y unirte a la diversión. So when you're coming back, what's up, man? Te la digo, what's up, man? Trinidad y Tobago es verdad que tiene el mejor carnaval del Caribe, pero debes tener en cuenta también que tiene una tasa de criminalidad bastante alta,
por lo que si vas a salir a este carnaval, recuerda siempre estar alerta, con los ojos bien abiertos, andar en grupos de personas, amistades, no separarte nunca y seguir la ruta de tu camión si has pagado un camión. Si tu camión, este que pagaste, no tiene acceso a un baño, es decir, no trae un baño incluido, puedes estar pendiente a cuando pare en la ruta, si hay algún bar o algo así donde puedas usar el baño, siempre estando alerta y con los ojos bien abiertos. El principal delito cometido durante los carnavales es el robo de carteras o billeteras, por lo que muchas personas cuando van al carnaval deciden o prefieren dejar sus pertenencias de valores como joyas, tarjetas de crédito, pasaporte y cosas así en el hotel donde se estén hospedando o en la casa, y así se evitan mayores problemas. Solo se lleva con uno el dinero necesario para comprar bebidas y comidas, y así se evita cualquier tipo de problemas como este. Incluso muchas personas dejan hasta los celulares, como yo, que no quise llevar mi celular a esta fiesta, aunque pude grabar algunas cosas como ya vieron sobre el jouvert y eso, pero bueno, lo único que cargué conmigo fue una cámara. Bueno, mis amores, hasta aquí este video. Espero que les haya gustado, que muchas de las dudas que hayan tenido sobre el carnaval hayan quedado satisfechas, que se decidan a visitarlo si no eres de aquí, o que te prepares para el próximo. Vamos a pensar como los trinis que ya deben estar pensando en el carnaval del próximo año. Cualquier duda, sugerencia para este canal y para nuestra gran familia la pueden dejar por acá abajo. Voy a estar leyendo los comentarios, sobre todo respondiéndolos todos. Comparte este video para que muchísimas personas sepan más sobre el carnaval. Dale like, deja tu comentario, suscríbete. Y por favor disculpen el reguero que tengo aquí, la verdad me levanté y dije voy a hacer el video, les voy a contar a mi gente sobre los carnavales, y recogí un poco pero no del todo, así que perdón por el desorden que hay aquí en mi cuarto. Solo quiero que sepan que los quiero muchísimo y les mando un abrazo grandísimo. Los amo, nos vemos en un próximo video.